pauta de regulación y funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Mientras todo eso sucede, desprevenidamente, digamos, al sur del continente, donde nunca pasa nada, en el 99 en Venezuela primero, con Chávez, en el 2003 en Argentina y en Brasil con Kirchner y con Lula, después en el 2004, en el 2005 y en el 2006 con el Frente Amplio en Uruguay, con Bachelet y con Correa, se constituye que, salvo Colombia, todos los países importantes de América Latina constituyen un modelo de trabajo antineoliberal y un modelo de trabajo que se plantea un armado regional de un bloque internacional, el único en el mundo que no comparte el paradigma neoliberal. Eso nunca pasó, y eso es lo que determina una cosa que tiene mucho impacto con esto, que es el cambio absoluto de los criterios organizativos, de los formatos y de los dirigentes de la nueva izquierda europea. ¿La nueva izquierda? Europea, que por primera vez son dirigentes que se sienten representados en el proceso latinoamericano, y no al revés, cuando toda la izquierda latinoamericana en su origen tradujo al español los manuales que venían de otros países. Este fenómeno le da un valor absolutamente importantísimo en términos históricos al proceso sudamericano. Y pone en valor una cosa que a veces no está del todo discutida, que en realidad la derrota de los procesos sudamericanos es la derrota final de las alternativas al neoliberalismo. El neoliberalismo global por siempre jamás. Porque en realidad los propios espacios de resistencia al neoliberalismo están en discusión. De todas maneras, ahí me parece que hay algunas cosas que vale la pena ver en el hemisferio norte en relación a esto. Digamos, hay una cosa que dice un escritor inglés que escribió un libro maravilloso que también se lo recomiendo, a mí me lo regaló Daniel Tonietti. El libro se llama Realismo Capitalista, el tipo se llama Mark Fisher, y él dice una cosa que es muy difícil que cualquier cultura resista en el tiempo sin cambios y sin nuevas cosas. Y que aún la cultura neoliberal, tal vez la más desarrollada en términos de su capacidad de construir verdades absolutas sobre mentiras absolutas, también tiene la dificultad de que el propio formato de acumulación va dejando gente afuera. Y hay una cosa que para mí también determina las limitaciones que tienen, que es los principales perjudicados de la globalización neoliberal son las clases obreras de los países centrales, que es una cosa muy notable y muy visible y que está produciendo determinados fenómenos políticos en distintos lugares del hemisferio norte. Porque, digamos, cuando vos ves la situación de la condición de vida de los trabajadores europeos, de los trabajadores americanos del New Deal, claramente esos tipos perdieron con la globalización. Y en realidad, aún adentro de la globalización, hay una contradicción bastante marcada entre lo que se puede llamar, digamos, que algunos tipos llaman la globalización de países, que es lo que conocimos hasta mediados del 2004, 2005, que eran los famosos acuerdos de libre comercio entre países. A partir del avance de las empresas tecnológicas y de la globalización corporativa, cuyo modelo más grande es Davos, digamos, si ustedes se fijan, Davos, a diferencia de todos los otros formatos, es un modelo que no está armado por los estados, está armado por las empresas, a los que los estados van a pedir por favor inversiones, limosna, ayuda, y los principales armadores del foro de Davos y los principales impulsores de esta globalización corporativa que básicamente desterritorializa la producción son las empresas tecnológicas, Google, Apple. ¿Por qué razón esto? Básicamente porque en realidad la posibilidad tecnológica de la globalización, de la deslocalización geográfica de la producción, implica que la empresa puede producir en aquellos lugares donde los salarios son más baratos. Por ende, en el mediano plazo, si este modelo sigue adelante, el salario promedio en el mundo va a ser el salario chino. No hay ninguna posibilidad de que sea distinto. Porque en realidad China tiene una paradoja, más allá de las declaraciones de su gobierno y de sus homenajes a Mao. Hoy China es la bandera y la punta de lanza del modelo neoliberal en el mundo, básicamente porque tiene 800 millones de chinos dispuestos a trabajar por un plato de comida. Entonces, ese formato, que inclusive excede la propia voluntad de resistencia del gobierno chino, si vos lo ves ahora, mientras Donald Trump, que se supone que es un neofascista, no digo que no lo sea,
estaba discutiendo y anulando el tratado transpacífico y planteando que las empresas norteamericanas vuelvan a producir, el que estaba defendiendo el libre comercio en el foro de Davos era el presidente chino. Entonces hay una cantidad de cosas que se suponían que ya no se suponen más. Bueno, es más o menos muy desordenado, pero la última cosa que sí les quería decir, después a disposición. Pero esto parte de la cabeza, con lo último parte de la cabeza. Gramsci, ¿qué hacemos con Gramsci? Es que en realidad yo lo que creo es que Gramsci sigue teniendo validez en un montón de cosas. Básicamente lo que tiene validez es que la construcción de una hegemonía cultural es absolutamente determinante para un proceso político. Y eso tiene que ver con un criterio que me parece que es central, que nosotros tenemos que abandonar la discusión con el reglamento de ello y construir un reglamento propio. Dos ejemplos, de amigos míos economistas. Por ejemplo, yo te preguntaría a vos, ¿qué es la inflación? ¿Qué me dirías vos? Ay, hijo de puta. Pues te digo lo que dice mi economista amigo. La inflación es la diferencia entre lo que aumentó tu salario y aumentó el precio de la comida. No es lo que te dicen por televisión. Porque si tu salario aumentó el 10 y la comida aumentó el 12, la inflación es del 2%. Si tu salario no aumentó nada y la comida aumentó el 10, la inflación es del 10%. Con lo cual a vos no te importa cuánto es la inflación. A vos te importa cuánto es el aumento de tu salario. Y la diferencia entre el aumento del precio de la comida y el aumento de tu salario es la única inflación que debería importarte. Sin embargo, vos te preocupás porque la inflación y no sé qué, y el bono y qué sé cuánto. Y en realidad, segunda cuestión, ¿el aumento del PBI es una medida importante para los trabajadores? No. No. ¿Por qué razón? Porque el PBI es la discusión entre el consumo promedio del pollo. Hay 5 personas que consumen en promedio un pollo cada una. 2 se comieron 5 pollos entre los dos y 3 ninguno. Y además, el formato como está planteado, hay un economista francés que se tomó el trabajo de describirlo porque en realidad era una cosa que todo el mundo sabía pero no se había podido probar. El tipo se llama Thomas Piketty, un economista francés bastante importante, amigo de varios compañeros argentinos. Que el tipo está en boga, suena. Bueno, el tipo hizo un trabajo donde se tomó el trabajo de estudiar todos los presupuestos de Francia y de Inglaterra y la tributación de impuestos de las principales empresas. Entonces, ¿qué conclusión llegó? Que no hay manera de evitar en este formato, sin una fuerte intervención estatal redistributiva, la acumulación desigual. ¿Por qué razón? Porque si el PBI de Francia creció el 4%, significa que un trabajador francés a lo sumo creció el 4%, pero que una empresa que obtuvo el 20% de ganancia creció en ese año el 16% más que el resto de la población. Esto acumulado en el tiempo implica que de 16% de ventaja cada año, en 5 años la empresa va a tener el doble de ganancia que lo que tuvo el trabajador en el mismo país. Entonces no hay manera de que el Estado no intervenga en el mercado. Porque si el Estado no interviene en el mercado, el mercado es desigual por propia descripción. Porque además se nos ha presentado como una cosa natural. Esta idea brillante que llevó adelante el liberalismo, que colonizó la cabeza de millones de personas, de pensar que lo natural es que el árbol crezca, que llueva, que haya ríos con agua y capitalismo. Está el mar, el capitalismo, las nubes. Y vos decís, no, pará, el capitalismo es un consenso social de construcción de un determinado modelo de gestión comunitaria. Puede ser eso, puede haber 50 más, los esquimales tienen uno, pero en el sentido común general, el capitalismo se ha naturalizado de tal manera y el neoliberalismo lo ha naturalizado de tal manera que inclusive ha generado mecanismos de una perversidad con esto de las ONG. Por ejemplo, ¿qué hacen ahora los neoliberales progresistas europeos? Como tienen un determinado nivel de complejo de culpa, generan un mecanismo que es de una crueldad y de una deshumanización absoluta, que es ellos adoptan chicos de otros países. Entonces, ¿cómo combaten cómo se preocupan por su compromiso con los más débiles? Debitan 400 euros por mes de su tarjeta de crédito para que una ONG que ni siquiera se sabe si existe le dé de comer a un pibito en África que vive en Etiopía, del cual una vez por mes le mandan la foto y ellos le compran una torta y se la mandan para el cumpleaños. Esto es lo que un sector de la población europea considera el humanismo del siglo XXI.
Entonces estamos en un esquema donde la discusión cultural sobre cómo no admitir las cosas que no admitimos y sobre cómo construir herramientas de debate y discursiva para tener elementos, para poder decir, mira, todo eso que vos me decís mentira. El periodismo independiente no existe nunca porque nunca existió, tampoco existe ahora. El periodismo independiente es un disfraz para que el periodista no esté obligado a decir qué es y qué piensa, como siempre fue. Es más, como sigue siendo ahora en el mundo, porque digamos, vos estás en Inglaterra y vos sabés que The Guardian es laborista y vos sabés que el Daily Mirror es conservador. No hace falta que te lo pongan, ya lo sabe todo el mundo porque digamos, los tipos que son laboristas compran The Guardian y los tipos que son conservadores compran después un montón de otros diarios. Pero digo, si vos sos conservador y querés saber qué piensan los laboristas, te compras The Guardian, no se puede hablar con eso. Bueno, eso acá se presenta como que no es así, que está el periodismo independiente, el periodismo militante, una pavada. Y que en realidad yo creo que eso también en términos comunicacionales nosotros lo presentamos mal. Porque en realidad nosotros no tendríamos que haber discutido la banalidad de los periodistas que decían ser independientes. Hay que discutir que el concepto periodismo independiente no existe como tal. Y no existe como tal, porque los tres tipos que fundaron tres de los diarios más importantes de la Argentina, que fueron Mariano Moreno, Domingo Sarmiento y Bartolomé Mitre, ninguno de los tres era independiente. Y además no tenían ningún interés en serlo, ni tenían... Bartolomé Mitre, en el diario de la Nación número 1, que todavía lo publica, dice tribuna de doctrina. ¿Qué tiene que ver eso con el periodismo independiente? Entonces, digamos, a ver, ¿qué opina usted del periodismo independiente? Mire, eso es una cosa que no existe. Digamos, es como un árbol con las hojas de color violeta, no hay eso. O sea, periodismo independiente no hay. Hay periodistas, pero independiente no. Del mismo modo, sociedad civil. Yo siempre me cuento una anécdota, vos, Marta, creo que te la conté. Yo era diputado, un día me caen los del Poder Ciudadano. En ese entonces, cuya máxima autoridad era la señora Laura Alonso. Que está es la certificación más clara del rol que cumplen las organizaciones no gubernamentales. Y la otra era Avellaneda, no sé cuándo. Entonces me caen los tipos. Marcos Peña salió de Poder. Claro, me caen los tipos y me dicen, bueno, nosotros queremos que vos nos des todas las declaraciones juradas, los proyectos, los subsidios, que vamos común. Si yo me voy a decir, ¿y por qué te toca a vos? No, bueno, porque nosotros estamos haciendo una auditoría. Digo, mirá, acá hay un organismo de la Constitución, está la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, que son los que tienen la responsabilidad constitucional de controlar el erario público y lo que hacen los funcionarios públicos con la plata del Estado. Yo no tengo que hacer nada. No, bueno, pero nosotros somos la sociedad civil y ¿a vos quién te eligió para fiscalizarme a mí? A mí me votaron un montón de gente que a lo mejor está totalmente equivocada, pero me votó que está sentado acá. ¿A vos quién te votó? Ahora, el problema es que también la genuflexión de la dirigencia política ha hecho que esas cosas se puedan desarrollar. Porque, ¿quién te dijo a vos que Poder Ciudadano puede auditar lo que hace un dirigente político con su presupuesto? O porque vos decís, ¿quién eligió a Poder Ciudadano para hacer esa tarea? ¿Quién determinó que el CIPEC tenga que ser el que determina cómo debe ser el sistema electoral en Argentina? Fue una ONG formada en Estados Unidos, venían de Estados Unidos a formar la gente de Poder Ciudadano. Entonces, digo, me parece que básicamente en esto yo creo que hay que tener una actitud no confrontativa, pero sí una actitud, digamos, de descalificación inversa. Porque digo, nosotros no tenemos por qué admitir que las herramientas que ellos han creado para destruir las herramientas de defensa que el pueblo tiene en defensa de sus intereses, nosotros se las legitimemos. Yo siempre le digo a los muchachos, a mí me invitaron 10 veces a la cena del CIPEC. No fui nunca, no iría nunca, me daría vergüenza. ¿Qué tú haces con los tipos ahí que la mitad son empleados de la embajada americana? No, bueno, pero que si no te van a sacar la tapa del diario, te van... Y en eso yo me parece que más allá de un montón de cosas, que son valiosas, me parece que la cosa más importante que logró el kirchnerismo es desmentir la inexorabilidad de la relación de sodomización con los medios de comunicación. No es cierto... Eso hay que escribirlo, compañero. No es cierto que vos tengas que ser esclavo sexual de los medios de comunicación para hacer política en Argentina. Eso no es verdad. Eso vos lo hacés si querés. Es más difícil el camino, es más ingrato, pero es mentira que no se sobreviven a 3 tapas de Clarín. La existencia del kirchnerismo es la certificación de que eso es mentira. Tal cual. Entonces no tenés que explicar nada, tu propia existencia desmiente eso. Entonces a mí me parece que en términos de lo que viene, yo creo que nosotros tenemos que tener una situación de una conceptualización cultural y de una cantidad de criterios propios que puedan explicar nosotros lo que nosotros somos, sino desenmascarar lo que son ellos.
Para lo cual la primera cosa es no jugar de visitante. Si vos vas a jugar a la cancha de ellos. O sea, si vos vas a la cena del CIPE y haces un discurso de homenaje al presidente del CIPE, que es un empleado de la embajada americana, y después es muy difícil que vos... ¿Entendés? Entonces a mí me parece que de todas maneras yo creo que aún con la dificultad de la situación, además me parece que también nosotros tenemos que tener una mirada autocrítica. ¿En qué sentido? Digo, el proceso sudamericano, que es un proceso muy rico, solamente tuvo un solo país que perdió la elección presidencial. Somos nosotros. Sí. Nadie más. Pues a Dilma le armaron un golpe y ahora no saben cómo hacer porque no lo pueden resolver. A Lugo le armaron un golpe, vuelve a ser ahora presidente del Senado y va a volver a ser presidente del Paraguay. Y en todos los demás lugares, Venezuela incluida, la elección presidencial se ganaron siempre. Después que a los tipos no les gusta. Pero aparte es obvio, cuando vos le ganás, haces fraude, y cuando ganan ellos, ganó la democracia. Más bien que la rueda. Entonces, pero además porque también hay una cosa en esto que yo creo que hay que, no hay cosas, pero hay una serie de debates planteados en el sentido de la construcción de un poder real, que tienen que ver con que nosotros tenemos que hacernos cargo de construir una mayoría social y electoral. Pero no necesitamos que el 70% esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos, necesitamos que el 51% esté de acuerdo nada más. Porque mientras ellos no resuelvan las reglas de la democracia, lo que piensa el otro 49 nosotros no tenemos que tener sin cuidado. Obviamente, con menos del 51 no se puede, pero tampoco necesitamos el 75%. Esta cosa de cantarle ladrillos a la luna de cosas de lo que nosotros no creemos, que la gente sabe que no lo creemos. Entonces a mí me parece que el eje de la discusión, sobre todo como está planteado, y me parece un poco lo que charlábamos antes del tema para mí hay una etapa que todavía no está escrita, que es la pedagogía macrista sobre los sectores medios urbanos, que va a ser producto de varios libros que vienen en el futuro. Esta idea que tiene lamentablemente nuestra clase media en muchos aspectos de que todos sus logros son producto de sus grandes talentos personales y todas las cosas que le va mal es producto de los gobiernos que no lo comprenden y que le cobran impuestos. Que bueno, quedó demostrado que no es así. Y quedó demostrado en su propia casa, en su propia familia, en devuelvo el auto, no puedo alquilar, me voy a la casa de mi mamá, en cosas que van a tener un impacto electoral. Lo que no significa que eso se trasunte públicamente. Ayer estuvimos ahí con un pibe que labura en una de las consultoras y él nos decía, vos le preguntás a los tipos y te dice que no la van a votar a Cristina y que no saben que votar y vos te das cuenta por la cara que la van a votar a Cristina y no se ninguna decírtelo. Eso va a pasar. Entonces yo creo que para mí, por eso yo creo que a mí me parece que éramos, más allá de algunas cosas que podrían haber hecho mejor o peor, me parece que el eje central es construir un discurso planteando, el eje central de campaña para mí tiene que ser Macri te va a hacer vivir cada vez peor. Sí, no, pero ustedes son un desastre. Te admito, son un desastre, pero con nosotros ni mejor con Macri. Tenemos toda esa virtud, toda esa cosa que vos decís, que gritamos, que hacemos con el dedo, que hacemos cadena nacional, todo eso está bien, está mal, todo eso está mal, lo hacemos mal. A pesar de todo eso que hacemos mal, a vos te va mejor con nosotros que con Macri. Porque digo, pues yo creo que ellos también tienen una ventaja en el sentido de que nosotros a veces por el propio nivel de agresividad de los tipos nos refugiamos en una cosa de mira, talones, somos geniales, sensacionales, todo lo que hacemos está bien, nadie como nosotros, lo mejor que pasa en la historia, todo lo más. La pureza. Pero la pureza no es un concepto político. Ojo con eso. De pureza hablaban los nazis. Claro, pureza no hay. La pureza no es un concepto político, es un concepto filosófico muy complicado. En todo caso, podemos hablar de coherencia, que es otra cosa, distinta a la pureza. Pero a mí me parece que no hay manera de tener razón si vos no construís una mayoría que crea que la tenés. En política, cuando vos defendés los intereses populares, no es importante solamente el espíritu de tus convicciones. El resultado es importante. Si ganás no es lo mismo que si perdés. Porque si perdés vos sabés que a la gente le va a ir mal. Si nosotros perdemos las elecciones con el macrismo el año que viene va a ser tremendo. Entonces ganar o perder no es lo mismo. Y en eso me parece que tenemos que tener la astucia suficiente y la reflexividad suficiente para poder asegurar esa situación. Y yo me parece que en eso me parece que estamos bien. Armar un discurso diría
porque es un discurso que miente todo el tiempo. Es que para mí es por ahí, porque Pero eso sí hay que mentir. Evangélico. Hay que mentir. No, yo no puedo mentir. No, pero a ver, De lo que pienso políticamente, no. También hay una cosa que también hay que entender que tiene que ver con tradiciones culturales nuestras. A ver, digamos, el mediano plazo no existió en Argentina nunca ni existirá. Porque el nivel de inestabilidad política de los bloques en pugna en Argentina, que lleva 80 años, porque vos decís, ¿vos conocés algún otro país donde a un gobierno constitucional la Fuerza Armada le hayan bombardeado la casa de gobierno? ¿No es en Chile? En Chile. En Chile, acá, Sí. nada más. Pero eso también es, porque también es cierto que nosotros tenemos una lógica, digamos, yo siempre, el otro día participamos en un debate en la CTA, parecido a esto. Entonces hay un compañero que decía, no, bueno, los procesos, nosotros perdimos las elecciones porque no se consolidó el proceso como en otros lugares, como Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde ahí hubo un proceso constitucional, entonces en la Constitución quedó reflejado. Entonces yo le decía, mirá, ese proceso constitucional en Argentina se hizo en el año 49. Y después de 12 años de kirchnerismo, ni siquiera pudimos volver a esa Constitución del 49. O sea que a pesar de todo el esfuerzo del kirchnerismo, la correlación de fuerza contra los trabajadores siguió siendo peor que la del 49. En el 49 nosotros hicimos una Constitución y la distribución del ingreso era 50-50, trabajo capital. 12 años después del kirchnerismo no pudimos llegar a ese lugar. Entonces, hoy yo hablaba, porque éramos, y mañana tengo que ir, mañana me invitó Daniela, entonces hoy hablábamos de la cosa de Chile. Si vos ves el Frente Amplio, que es la agrupación más de izquierda de Chile, con este verso de que la izquierda chilena es mejor que la argentina, las dos propuestas principales de la candidata principal de la izquierda chilena son que las mujeres se jubilen a los 60 años y que la universidad sea gratuita. Sí. Compañeros pobres están en ese debate. Que nosotros tenemos universidad gratuita y jubilación desde el año 50. Entonces no. También es cierto que hay determinadas, que eso, por ejemplo, o con los compañeros bolivianos, que ahora están en un proceso de algarabía popular porque empezaron a poner jubilaciones. Claro. No cobraban jubilaciones los bolivianos. Claro, es muy atrasado. Bueno, por eso el peronismo es un movimiento y un acontecimiento que entonces digo, no hay en otros países. También tenemos nosotros, entre comillas, el sano problema de que la vara de la condición de vida de los trabajadores argentinos, yo que he tenido la suerte de viajar bastante, gracias a Dios, es de lejos la mejor de Sudamérica. Claro. Eso también. Pero de movimiento lejos. obrero de Paritaria, aguinaldo, vacaciones pagas, universidad gratuita, educación pública, sistema de salud pública. Con respecto a Brasil, ¿cómo estamos? Yo creo que Brasil está un poco mejor, tiene más días de vacaciones, tiene varias cosas mejores. No, mira, yo te cuento una anécdota que siempre cuento. Yo estábamos en una reunión hace muchos años en la CTA. Después la CTA modificó su posición. En el principio de la CTA, año 96, 97, yo trabajaba en el bloque de diputados nacionales, en ese entonces de FREPAS, con Germán Abdala y compañía. No, más menos sería no, porque Germán se murió antes, era el grupo Los 8, todavía no era el FREPAS, 92, 93. Estábamos discutiendo el armado de la CTA en esa época con De Genaro y Mari Sánchez, que era la secretaria general del CTA. Yo era bastante más joven que ahora. Y Lozano estaba también por ahí, ¿no? No, yo por lo menos no lo veía. Bueno, se arma una reunión, viene un grupo de compañeros de la CUT. Nosotros estábamos, la CTA estaba con toda la idea de la libertad sindical, de la multiplicidad de sindicatos por rama, qué sé yo. Vienen los brasileños de la CUT, todo el PT recién. Entonces el Genaro, ¿viste?, se pone así ancho como diciendo, ahora eso le van a decir. La CUT. La CUT le van a. Y la CUT dice, no, estamos tan contentos de acá. Dice, nosotros ojalá tuviéramos un modelo sindical de sindicato único por rama de actividad con negociación obligatoria que tienen ustedes. Eso de la libertad sindical, hay 10 sindicatos, ninguno tiene poder, uno te hace paro, te compran el otro, es una cagada. Ya está. Quedaron todos como diciendo, ¿para qué lo trajimos a otro tipo? Y en realidad, porque digamos, cuando vos tenés un problema dirigencial, no significa que el problema dirigencial te impugne el método. Porque digo, a ver, que Menem haya sido presidente en nombre del peronismo no significa que eso condena al peronismo en bloque históricamente. Significa que fue un hijo de puta, que en un determinado momento... entonces digo, el modelo sindical argentino, a ver, yo no conozco ningún país
digamos, donde el modelo de libertad sindical, de multiplicidad de sindicatos, haya significado beneficio para los trabajadores. Ninguno. En todo caso, lo que hay que discutir es cómo vos conseguís que las condiciones de los sindicatos sean más parecidas a la de la bancaria que a la de empleo de comercio. Pero es otra discusión. Porque cuando vos rompés las cosas que ya tiene organizadas con algún nivel de historia del pueblo, y si no, no tiene con qué reemplazarla, lo único que hiciste es cagada. Porque si no, mirá, yo voy a cerrar este local porque tenemos uno más lindo de la otra cuadra. Bueno, no, yo voy a cerrar este local porque me dijeron que en la otra cuadra a lo mejor había uno, te quedaste afuera. Está en ningún lado. Eso es lo que hace la izquierda en Argentina. Entonces a mí me parece que, claro, bueno, yo discutí mucho ahora cuando fue vino al Senado, nosotros se la sacamos, que después se la vetó Macri, nosotros elaboramos mucho la ley con los compañeros del Bagua. Muchos de ellos compañeros del Frente Izquierda. Entonces yo venía y decía, después volvieron, cuando le vetó la ley Macri, volvieron otra vez, vieron muchachos que no era lo mismo Scioli que Macri. Ahora se dan cuenta en su propio pescuezo que no era lo mismo Scioli que Macri. Scioli no te hubiera vetado la ley. Y vos dijiste que Scioli y Macri eran lo mismo, ves que eso es un pelotudo. Puede ser que Scioli no haya sido extraordinario, pero que era lo mismo que Macri, seguro que no. Fueron esos los votos que me faltaron. Una cosa práctica, concreta, digamos, que tenía que ver con ellos mismos. Yo te quiero hacer una pregunta, de la primera parte de tu intervención. Los movimientos como Podemos, como Francia Insumisa, como el de Grecia, el de Portugal, los movimientos nuestros, ¿qué futuro tienen? ¿Qué está pasando? Mira, yo veo ahí dos cosas. La primera... porque tiene un contacto permanente con ellos. Es más, digamos, ahí me parece que... Melenchón vino acá varias veces. Ahí hay cosas distintas, digamos, primero, lo que podríamos denominar la familia de la izquierda europea, claramente hoy tiene tres componentes. Un componente residual, que son los viejos partidos socialistas, socialdemócratas europeos, que se han entregado mansamente al neoliberalismo. Igual hay cosas que están discutiendo. Por ejemplo, digamos, bueno, vos conocés mejor que yo la situación del socialismo francés, que ha desaparecido de la escena política. La contribución de Hollande y Manuel Valls a la destrucción del socialismo francés. Mitterrand se le devolvieron la tumba. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista Español, después de la etapa nefasta de Felipe González, Zapatero y todo eso, no significa que Pedro Sánchez sea un monstruo, pero el tipo por izquierda volvió a ganar la conducción del Partido Socialista Obrero Español, y antes de ayer hicieron un acta de compromiso con Podemos y las dos centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras, para armar una estrategia de resistencia común contra el plan de ajuste de Rajoy. Distinto a lo que sucede en otros lugares. Después hay una cosa que también está muy poco valorada, que también es un gran mérito de Argentina. Argentina tiene el régimen electoral más democrático del mundo. No está reconocido, es una materia poco estudiada, pero digo, para que vos te lo tengas como idea, Francia tiene un régimen electoral nefasto. Entonces los tipos tienen, como si acá la Cámara de Diputados tuviera, en lugar de, digamos, como se vota acá, hubiera 257 secciones divididas cada una de las cuales eligiera un solo diputado, así, digamos, que saca más votos. Entonces vos tenés que, por ejemplo, Macron sacó el 32% de los votos, pero tiene el 62% de los diputados. Y Francia Insumisa tiene 17 diputados, y si hubiera votado en Francia con la ley electoral argentina, de los 577 que tiene la Asamblea Nacional, tendría 102. Claro, porque no es obligatorio el voto. No, pero además porque el sistema argentino es un sistema proporcional directo. El tipo se sienta el que vos votaste. No hay colegio electoral, intermediación, mayoría especial, ninguna cosa. En Inglaterra, que ahora hoy se armó el gobierno nuevo, Theresa May, pero va a hablar por el aire porque es un gobierno muy débil por una multiplicidad de razones, pero en Inglaterra, Theresa May sacó un punto más que Corbyn, un punto más, y tiene 64 diputados más que Corbyn, con un punto más. Porque el territorio de Inglaterra está dividido en 650 pedacitos, cada uno de los cuales elige un solo diputado a simple pluralidad de sufragio.
Y hay 62 diputados conservadores que fueron electos en sus distritos con menos del 20% de los votos. Entonces, ese tipo con el 17, 18, 19% de los votos representa el 100% de ese electorado, cuando más del 80% no lo votó al tipo, votó a otros candidatos. Entonces, digamos, pero traducido, a ver, creo que hay una cosa que me parece que lo que está mucho más consolidado, también porque lo que tiene más tradición, el Partido Laborista, el nuevo laborismo de Corbyn,